Hablar de que ha habido un crecimiento sostenible sin vergüenzas del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional le vale un comino ¿cómo podríamos decir? Nuestra estabilidad económica. Ellos son un organismo que está al servicio de las transnacionales. Ellos trabajan para las transnacionales, para las grandes empresas de los países industrializados, que ven a las transnacionales. Una empresa viene de afuera, primero viene por lucro, no viene por hacer filantropía. Por Dios, ecuatorianos, entiendan el tema. Viene una compañía, cualquier sector, telefónico, eléctrico, petrolero, al sector que sea, viene por hacer business, negocio. Entonces, si algo cuesta 100, ellos le ponen 150 para ganarse 50. Vienen por negocio. Y al final pagamos los platos rotos los ecuatorianos. Es lo que es el papel del Fondo Monetario Internacional. Un país que está quebrado, 2.000 puntos del índice, del coeficiente de riesgo del Ecuador. 2.000 puntos. ¿Qué dice sobre eso el Fondo Monetario? Nada. Y estamos bien según el Fondo Monetario, sin vergüenzas, descarados. Esos son los del Fondo Monetario Internacional. Entonces, el perdón para todo este tipo de empresarios que hay en el Ecuador. Pero la principal recomendación, en vez de decir dejen de perdonar eso, apliquen coactiva, pues. ¿O no tienen, acaso no tiene el SRI el derecho de coactiva? Apliquen coactiva. Pero ¿cómo van a aplicar coactiva? ¿Cómo aplicar coactiva? Pero lo que sí viene del Fondo Monetario le dice al Ecuador y al gobierno, suban los precios de los combustibles para joderle la vida a la gran masa de ecuatorianos. Han quedado de morosos y les dicen pague lo mismo, sin intereses y sin multas. O sea, es el mal ejemplo que de este gobierno, que lo dio Moreno, que lo dio Lasso y que lo vuelve a dar de Novoa. Moreno, Lasso y el que está actualmente. Porque todos tienen un cordón umbilical que los une, que es el neoliberalismo. Ellos están atados por la misma filosofía. Esa es la práctica de la filosofía que ellos tienen, del pragmatismo neoliberal. El FMI dice que el último programa de crédito con Ecuador aprobado en septiembre del 2020, que concluyó en diciembre del 2022, fue positivo para el país, pero que aún faltan reformas de fondo. Según el FMI, los problemas fiscales persisten por no eliminar subsidios, por ejemplo, ajustar la reforma tributaria. Ellos dicen que el fondo fue fundamental para ayudar a Ecuador a superar una situación extremadamente vulnerable y que sentó las bases para un crecimiento económico sostenible. Dicen que durante las dos administraciones se lograron avances considerables en el restablecimiento de la estabilidad macroeconómica y se fortaleció las instituciones nacionales y al mismo tiempo se protegió a los más vulnerables. ¿Qué criterio, doctor Lemerense? Hablar de que ha habido un crecimiento sostenible sin vergüenzas del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional le vale un comino ¿cómo podríamos decir? Nuestra estabilidad económica. Ellos son un organismo que está al servicio de las transnacionales. Ellos trabajan para las transnacionales, para las grandes empresas de los países industrializados. Ellos trabajan para las grandes transnacionales. Ellos trabajan. Entonces, ¿qué es lo que están intentando hacer en esta nueva andanada? Ver cómo le bajan los pantalones al gobierno, porque ven que estamos chidos, y a ver cómo a cambio de lanzarnos unas monedas, ver cómo se llevan la carne del Ecuador, cómo se le llevan los recursos naturales del Ecuador, cómo se llevan los servicios públicos del Ecuador y los ponen al servicio de los negocios de las empresas. Eso es lo que están haciendo. Es lo que es el papel del Fondo Monetario Internacional. Un país que está quebrado, 2.000 puntos del índice, del coeficiente de riesgo del Ecuador. 2.000 puntos. ¿Qué dice sobre eso el Fondo Monetario? Nada. Y estamos bien según el Fondo Monetario, sin vergüenzas, descarados. Esos son los del Fondo Monetario Internacional. Y están buscando, pero además usted le faltó una cosita a decir que se la complemento. Para poder sortear el tema y pagar noviembre, ya le metieron la mano a la Corporación Financiera Nacional. Ah, sí. Ofreciendo que le van a restituir. ¿Cuándo? ¿Cómo? Así le han metido la mano a donde no deben meter en determinados momentos de la vida de este país. Entonces ya hicieron eso. Pero además una cosa,
¿Qué vamos a seguir viviendo de la caridad? Ni siquiera de la caridad, sino de los préstamos internacionales. No existe gobierno y son responsables 3 gobiernos, más o menos todos, Moreno, Lasso y el que está actualmente, porque todos tienen un cordón umbilical que los une, que es el neoliberalismo. Ellos están atados por la misma filosofía. Esa es la práctica de la filosofía que ellos tienen, del pragmatismo neoliberal. Ese es el problema que tenemos en el Ecuador. ¿Cómo lo piensan resolver? Adelantando que la gente pague, eso es uno de los planteamientos que hacen con la ley esta que está en trámite. Que la gente pague, adelante los pagos del impuesto a la renta en mensualidades. Cuando es un albur, no se sabe si se va a cumplir. Lo que traga el cocodrilo no vomita. Lo que va el Estado a recibir como adelantos, después no los va a devolver. Pero además, ¿cómo el gobierno se le ocurre decir, con este proyecto de ley, que quiere que los empresarios y la gente que tributa más adelanten sus tributaciones, cuando por el otro lado de la misma reforma están condonando deudas, están condonando más que deudas, intereses y multas? O sea, le están diciendo, paguen a tiempo y paguen por adelantado. Paguen por adelantado. ¿Pero para qué van a pagar por adelantado? Si al final los que han pagado, ni siquiera por adelantado, pero que han pagado cumplidamente, de alguna manera se han visto disminuidos frente a los que han quedado demorosos y les dicen pague lo mismo, sin intereses y sin multas. O sea, es el mal ejemplo que de este gobierno, que lo dio Moreno, que lo dio Lasso y que lo vuelve a dar de Novoa. Entonces, el perdón para todo este tipo de empresarios que hay en el Ecuador, pero la principal recomendación, en vez de decir dejen de perdonar eso, apliquen coactiva, pues. ¿O no tienen, acaso no tiene el SRI el derecho de coactiva? Apliquen coactiva. Pero ¿cómo van a aplicar coactiva? ¿Cómo aplicar coactiva? Pero lo que sí viene el Fondo Monetario le dice al Ecuador y al gobierno, suban los precios de los combustibles para joderle la vida a la gran masa de ecuatorianos. O sea, que la gran masa de ecuatorianos sea la que chupe los efectos de toda la irresponsabilidad de todos estos tiempos. Entonces, ¿qué es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? Son las cuchillas de una tenaza, las cuchillas de una tijera que funcionan y que destrozan las economías de nuestros países a pretexto de, entre comillas, ayudarnos, que de ayuda no tienen absolutamente nada. Entonces, ¿dónde está lo que querían salvarlo al Ecuador? Como dijo alguna vez Lasso, que en menos de lo que canta un gallo, él ya tenía resuelto el problema del Ecuador, lo mismo que lo dijo Moreno. Yo sé lo que hay que hacer con el Ecuador. Son lo mismo. El crecimiento tiene que ser autosustentable y autosostenido. Y el recetario perverso es que vengan las transnacionales. Una empresa viene de afuera, primero viene por lucro, no viene por hacer filantropía. Por Dios, ecuatorianos, entiendan el tema. Viene una compañía, cualquier sector, telefónico, eléctrico, petrolero, al sector que sea, viene por hacer business, negocio. Entonces, si algo cuesta 100, ellos le ponen 150 para ganarse 50. Vienen por negocio. Y al final pagamos los platos rotos los ecuatorianos. Mientras que cuando el Estado hace lo mismo, en vez de subvencionarles a estas empresas y darles jugosas ganancias, lo puede hacer el mismo Estado ecuatoriano. Es el tema que tiene que la gente terminar de entender, porque le cantan una canción pegajosa pero mentirosa. Es que no tenemos plata y tiene que venir inversión extranjera. Pero si con la misma plata ecuatoriana tenemos que pagarles por la inversión extranjera. Y más caro que si lo haríamos nosotros mismos. Entonces terminamos de entender la regla básica de la economía. Doctor, permítame, como respuesta a este informe, el ministro Juan Carlos Vega ha dicho que al haber concluido el acuerdo de manera exitosa, el Ecuador demostró seriedad con sus compromisos internacionales. Dijo que con el acuerdo se evitó que la economía cayera en una crisis económica profunda y se fortalecieran instituciones económicas clave. Y dijo que el informe de la evaluación positiva es un buen antecedente ahora que el país nuevamente requiere mayor financiamiento de los organismos multilaterales de crédito.
Pero no puede un implementarlo país, todo. ecuatorianos, no puede ser que la política de un país, la política económica de un país se base fundamentalmente en el hecho de endeudarse. ¿Se pueden ustedes imaginar lo que es eso? Si ustedes hacen un préstamo y no lo pueden pagar, hacen otro préstamo para pagar una parte de ese préstamo. Pero como tampoco lo pueden pagar, hacen un tercer préstamo y un cuarto, un quinto, un décimo préstamo. Y al final están cogidos del pescuezo y no pueden salir adelante. Es una política correcta endeudarse, porque ya nos están convenciendo de esta brutalidad a todos los ecuatorianos, que esto hay que resolverlo con deuda. Pero la deuda es un chantaje, al menos si viene de los multilaterales. Porque los multilaterales les dice, yo te presto, pero a ver, créame zonas francas en el Ecuador para que hagan la fiesta las transnacionales ahí dentro, creando territorios dentro del territorio ecuatoriano para que desde ahí se hagan negocios sin pagar impuestos y sin nada, a pretexto disque de generar empleo. Entonces, se vienen y se apropian de nuestra economía. Se apropian de la economía. Entonces, todo esto es lacerante para el Ecuador, mientras el pueblo no termina de entender esto, los estudiantes, los jóvenes, los profesionales, estamos mal. Esa no es la política correcta. Esa no es la política correcta. Es una política que nos lleva al precipicio porque es como cuando caemos en manos de los churqueros. ¿Cuánta gente se conocía en el pasado al menos que perdían su casita, que perdían cualquier propiedad que tenían en manos de los churqueros? Eso es lo que pasa con los países. Entonces después vienen y nos aplican el peso. Yo te puedo tirar por ahí unos reales, como el préstamo puente que dice que va a tener. Préstamos puentes no otorga, en este caso, el Fondo Monetario Internacional. No otorgan. Es una mentira lo del préstamo puente. Ojalá y aparecieras